Hola amigos, nuevamente con ustedes para darles información que yo sé que no sale por los medios tradicionales, los cables, MSNBC, NBC, CNN, etcétera. En el programa anterior yo les hablé del famoso proyecto de ley sobre la frontera. Hay varios asuntos, varios temas que los demócratas constantemente, sobre todo, bueno, Joe Biden y Kamala Harris y Tim Walz, su vicepresidente, están constantemente culpando a Donald Trump, culpando a los republicanos, pero fundamentalmente a Donald Trump, es el ataque a Donald Trump de la frontera que estaba abierta, que él no aprobó la ley, que ellos propusieron una ley supuestamente bipartidista, que no era bipartidista. Eh, Solamente un republicano fue el que participó en la confección de esta ley que no se aprobó finalmente. Ellos culpan a Trump porque dicen que él dijo no aprueben esta ley porque me va a perjudicar a mí, cosa que es totalmente incierta. O sea, ya ellos no tienen vergüenza en lo absoluto de decirle al pueblo mentiras tras mentiras tras mentiras. Una de ellas es lo de la ley de la frontera, la otra es sobre el aborto. No sé si yo les hablé sobre el aborto, no creo haberles hablado sobre el aborto, pero es importante que ustedes conozcan qué es lo que está proponiendo ahora el Partido Demócrata, o más bien Kamala Harris. Está diciendo que hay que volver a establecer Roe versus Wade, que fue el caso que se dilucidó en el 1973. Hay muchas personas que piensan que Roe versus Wade es el caso que legalizó el aborto. Sin embargo, eso realmente no es cierto, no es exactamente cierto. Lo que hizo esto fue cambiar la forma en que los estados iban a regular el aborto. Y lo más importante es que caracterizó el aborto como algo que estaba protegido por los derechos constitucionales de privacidad. O sea, la enmienda 14 es la que establece el cuidado de la privacidad de la persona. No habla, por supuesto, de aborto, no, absolutamente no hay ninguna referencia a eso, pero cuando se trató este caso en la Corte, el de Roe versus Wade en 1973, ellos estimaron que Roe tenía todo el derecho al aborto y la sacó, la dio absuelta de cualquier tipo de cargo porque esto se produjo en Texas y en Texas estaba en ese momento prohibido el aborto. Anyways, el asunto es que muchas personas piensan que sí, que es verdad que Roe versus Wade es el caso en el que se legalizó el aborto. Eso no es cierto. Lo que está proponiendo Kamala Harris cuando ella dice que hay que volver a establecer Roe versus Wade es completamente diferente. Ella quiere abolir todas las regulaciones vigentes del Estado, todas, absolutamente todas. Abolir las restricciones sobre cualquier aborto, incluso el parcial. O sea, eso quiere decir que el Estado no prohibiría el aborto, incluso cuando el recién nacido se puede sostener fuera del útero. Es algo, es algo tan monstruoso que yo no puedo de verdad, no puedo entenderlo. Van a abolir, o sea, si ella sale que no va a salir presidente, suponiendo en una utopía que ella pudiera, porque esta persona no puede ni siquiera hablar de esto sin un teleprompter. eh, Abolir todas las regulaciones de seguridad, abolir notificarle a los padres si hay una menor, por ejemplo, una menor de edad que quiere hacerse un aborto, perdón, no hay que notificar a los padres, una menor de edad.
Ella puede hacerse el aborto y está protegida por la ley. Si no se le notifica a los padres, esa menor de edad está protegida por la ley. Esta ley va a abolir todo lo que esté relacionado con problemas de conciencia. O sea, si un doctor se niega, por ejemplo, a realizar un aborto porque llega de emergencia a un hospital, pero el doctor no hace aborto sencillamente a lo mejor por cuestiones religiosas, puede hasta perder su licencia, hasta perder la licencia. Incluso eh, eh, si hay enfermeras que también tienen o sea, su religión no les permite hacer eso. Eso hay que abolir todo lo que sea impedimento religioso. Y nosotros tenemos que pagar por esos abortos. Eso es lo que está planteando Kamala Harris. Cuando ella dice realmente que hay que volver a Roe versus Wade, nada que ver. Yo les voy a decir ahora qué es lo que establece el famoso caso de Roe versus Wade de 1973. Ellos dividen la situación de un aborto en tres etapas, digamos, en tres etapas que se dividen en trimestres, ¿no? Entonces, durante el primer trimestre de una embarazada, el Estado no puede regular el aborto. El primer trimestre no puede regular el aborto más allá de exigir que el procedimiento sea realizado por un médico autorizado en condiciones seguras desde el punto de vista médico. Eso es el primer trimestre, ¿ok? Entonces, en el segundo trimestre, les digo, esto está dividido, ellos dividieron esto en tres etapas. En el segundo trimestre, la Corte sostuvo, ¿no? En este caso, que un Estado puede regular el aborto si las regulaciones están relacionadas, razonablemente lógico, con la salud de la persona, de la embarazada. ¿Ok? O sea, eso es en el segundo trimestre. Entonces, en el tercer trimestre del embarazo, el interés del Estado es fundamentalmente proteger la vida humana potencial, o sea, la de ese feto, la de ese bebé, que pesa más que el derecho a la privacidad. Y como resultado, el Estado puede prohibir los abortos a menos que sea para salvar la vida de la embarazada o la salud de la embarazada. ¿Qué les parece? Eso es lo que estableció el tribunal que determinó que Roe tenía todo el derecho a hacerse el aborto eh, porque no, lo necesitaba hacer por X razones. No voy a entrar ahora en darles toda la explicación de por qué la ley. Lo más importante es que ellos determinaron que era cuestión también de proteger todos los derechos constitucionales de la privacidad que tiene una persona. Pero en el tercer trimestre del embarazo, el Estado tenía que proteger la vida humana, la vida potencial, que pesaba mucho más que el derecho a la privacidad, a menos que la persona, la embarazada, tuviera peligro de vida, peligro de muerte, ¿no? No de vida, de muerte, o un problema de salud de la embarazada. O sea, que lo que la gente piensa no es exactamente así. Y lo que establece la ley que quiere establecer Kamala Harris es completamente diferente. Ella va a abolir esta ley que están proponiendo, es abolir todas las regulaciones de seguridad, abolir que los padres se enteren cuando una menor de edad se va a hacer un aborto. ¿Qué les parece? Abolir
las restricciones de incluso del aborto parcial. Eso hasta incluso cuando el recién nacido se puede ya sostener fuera del útero, cuando ya nace. Lo dejan ahí y entonces la madre y el médico determinan si lo dejan vivir o no. Ustedes pueden encontrar algo más monstruoso que eso. Eso me parece de un nivel de monstruosidad horrible. Y entonces están diciendo que Trump es el que va a prohibir el aborto a nivel federal, o sea, a nivel nacional. Eso es incierto también. Trump lo que está es a favor de las excepciones, por ejemplo, de incesto, de violación, la salud de la madre. Está a favor de que los estados asuman la decisión de permitir el aborto, o sea, los ciudadanos que viven en el estado en cuestión. Y Kamala está mintiendo sobre el aborto, está mintiendo sobre la mujer que falleció en Georgia. Ustedes tienen que haber oído en múltiples ocasiones, que ellos dicen, tanto Biden como Kamala Harris, que fue por culpa de que el Estado limitó el aborto y que esa mujer no recibió el tratamiento adecuado o la ayuda adecuada porque el Estado de Georgia asumió limitar el aborto. ¿Qué les parece? Todo eso es mentira. Y les voy a decir por qué. La familia de la joven esta que falleció en Georgia, después de haber recibido un medicamento para abortar, y que los demócratas, vuelvo a decir, la han citado como un trágico ejemplo que tiene lugar en los estados rojos que restringen el aborto, lo que estás culpando es al hospital por la muerte de la mujer, no al Estado. Y constantemente ustedes han estado escuchando tanto a Biden como a Kamala Harris y posiblemente a Tim Walz, su vicepresidente, que parece un loquito. eh, Constantemente están diciendo que fue por culpa de que el Estado asumió haber limitado el aborto. Y lo cierto es que la familia a quien está culpando es al hospital. Esta mujer que tenía 28 años de edad cuando falleció hace 2 años atrás, en el 2022, después, ella falleció después que ingirió unos medicamentos que le dieron para producir el aborto. Esta mujer viajó a un hospital que está en Stockbridge, en Georgia, para que le hicieran un legrado, para que le extrajeran los tejidos que no había eliminado y que quedaron dentro de su útero. Pero el personal médico del hospital esperó 20 horas para realizar la intervención y la muchacha falleció por esta razón. O sea, la demanda es contra el hospital, no contra el estado de Georgia, por haber aprobado la ley que impide el aborto después de la sexta semana. Incluso bajo las leyes de Georgia, los doctores tienen el deber de salvarle la vida a la mujer. Y tanto Kamala Harris como Tim Walz han estado proclamando que la muerte de la mujer de Georgia fue ocasionada por esta nueva ley antiaborto de este estado. Y la ley de Georgia dictamina que no se puede realizar el aborto si se detecta que hay un corazón latiendo, excepto si hay una emergencia médica. De manera que han estado mintiendo todo el tiempo sobre la ley en Georgia, porque además saben que la prensa no va a cuestionar nada, no va a hacer ningún tipo de pregunta, no va a hablar sobre eso. En Minnesota, por ejemplo, había una ley de protección de infantes que nacen vivos y esta ley
establecía que un infante nacido vivo como resultado de un aborto se tenía que reconocer como una persona, como, o sea, una persona humana y que se le tenía que otorgar protección inmediata bajo la ley. O sea, que el Estado, o sea, el hospital o el médico era por ley que tenían que considerar todas las medidas posibles para preservar la vida del recién nacido. Esta era la ley en Minnesota hasta que Tim Walz la revocó la ley de protección hacia el recién nacido. Y producto de eso, 5 bebés fallecieron después de haber nacido por falta de atención médica. El aborto en Minnesota en estos momentos es legal. Él promulgó este proyecto de ley, creo que fue en el año pasado, para reconocer el derecho a la libertad reproductiva. No hay libertad reproductiva. No, ¿dónde está esa libertad reproductiva? Es que ni siquiera Roe versus Wade establece esa libertad reproductiva. Es algo insólito esto. Pero lo peor de todo es esta mentira tan flagrante de acusar al estado de Georgia de que por haber establecido esta ley antiaborto, que esta mujer de 28 años de edad falleciera a consecuencia de esta ley antiaborto. Eso es incierto, completamente incierto. Lo pueden buscar. Pueden entrar a Georgia, pueden entrar a los casos que fueron a la corte, se han planteado ante la corte, para que ustedes vean que no es en contra del Estado, es en contra del hospital que estuvo 20 horas esperando para realizar ese legrado que necesitaba esa joven. Eh, pero lo repiten y lo repiten y lo repiten y la gente piensa que es cierto. Los que no están al tanto de realmente de la información real, de los datos reales, de la verdad, porque ellos acuden todo el tiempo a la mentira. Yo quiero hablarles también de algo que es importante, porque han mantenido a Trump constantemente en los tribunales, yendo a corte, tratando de que ni siquiera pudiera él defenderse, salir y hablar sobre lo que estaba sucediendo. Y resulta que este famoso caso de fraude de Trump en New York, el caso en el que lo acusaron de que había sobrevalorado el precio de Mar-a-Lago en este caso, eh, y que el banco le había dado un dinero por encima del valor de la propiedad, etcétera. El caso este de fraude de Trump en New York, pues lo llevaron al Tribunal de Apelaciones hace días atrás y cuando terminó los argumentos finales, los abogados demócratas fueron simplemente a rogar para que no los sancionaran, porque tú no puedes ir a la corte y decir, hablar de cosas inciertas, porque puede ser sancionado. Y lo que mucha gente no sabe es que la campaña de Trump llevó el caso de fraude a esta corte de apelaciones. Y yo les voy a decir más o menos, porque esta corte de apelaciones, en esta corte hay como 5 jueces que estos juzgan estos casos y básicamente ellos dejan que la fiscalía y la defensa expongan su parte, ¿no? Y el trabajo de la corte de apelaciones es considerar si vale la pena escuchar el caso en primer lugar. O sea, tanto la fiscalía como la defensa, en este caso la defensa de los abogados de Donald Trump, exponen
ante la corte, ante esta corte de apelaciones, sus diferentes posiciones, cómo ven el caso cada uno de ellos. Y la corte de apelaciones lo que hace es considerar si vale la pena escuchar el caso en primer lugar. A los abogados demócratas les fue tan mal que al final del argumento final le rogaban al juez para que no lo sancionaran. Los jueces en realidad son 5 jueces. Argumentaron un montón de cosas diferentes en este caso, pero lo más importante fue que los jueces seguían interrumpiendo a los abogados demócratas y les decían, wait a minute, wait a minute, espera, espera, espera. Tú me puedes encontrar en algún otro momento de la historia en el que la persona que tomó el préstamo pudo llamar al banco del que tomó el préstamo y que ese banco apareció y dijo que no habían sido defraudados. Esa fue la pregunta de, me imagino, uno de los jueces. O sea, la pregunta fue que si podían encontrar en otro momento de la historia, siempre en cuestiones legales, las cortes tienen en cuenta los antecedentes que han habido cuando están juzgando un caso determinado. Y en este caso, que si los abogados del Partido Demócrata podían encontrar algún momento en la historia en que la persona que había tomado el préstamo pudo haber llamado al banco del que tomó el préstamo, el banco que le dio el dinero, y que ese banco apareció ante la corte y dijo que ellos no habían sido defraudados. Les dieron tiempo, o sea, la corte de apelaciones le dio tiempo a los abogados demócratas para que buscaran ese caso. Pasaron como 2 horas para poder encontrar un pequeño ejemplo donde hubiera sucedido algo parecido, pero no encontraron nada. Entonces los jueces les dijeron, bueno, vamos a intentar algo más. ¿Alguna vez se ha procesado a alguien por mentir sobre el valor de la propiedad cuando eso resultó en que todo el préstamo se reembolsara con intereses? Porque toda esta información ya la estaba dando los abogados de Donald Trump. O sea, los bancos se aparecieron y dijeron, nosotros no fuimos defraudados, no hubo no fuimos, no hemos sido defraudados. La segunda pregunta fue, ¿alguna vez se ha procesado a alguien por mentir sobre el valor de la propiedad cuando eso resultó en que todo el préstamo se reembolsara y con intereses? Y nuevamente los abogados de los demócratas invirtieron como 2 horas para tratar de explicar el caso y aún así no pudieron presentar ni un solo caso en el que eso hubiera sucedido. Ni un solo caso, no encontraron un solo caso en el que alguien mintió sobre el valor de una propiedad y que el préstamo que se le dio se reembolsara, incluso se pagara de vuelta con intereses. Entonces, después de esa segunda oportunidad que le dieron a los abogados de la fiscalía, entonces los jueces dijeron, está bien, vamos a darte otra oportunidad. ¿Han visto alguna vez a un fiscal general procesar un caso en el que no hubo daño al público, no hubo daño a la persona que ustedes dijeron que fue defraudada y no hubo malicia real cometida por la persona que tomó el préstamo? Y en esta ocasión los abogados de los demócratas tardaron 6 horas en buscar algo para poder sustentar lo que ellos estaban diciendo. Al final, los jueces dijeron, entonces ustedes no tienen ningún caso
en el que eso haya sucedido. Y entonces, cuando terminaron, los jueces argumentaron lo siguiente. Yo no sé si si esto es un caso que debería haberse presentado en primer lugar. Dijeron que era posible que los abogados debieran recibir una sanción por presentar este caso de manera maliciosa. Y de hecho, uno de los jueces dijo, he llegado a creer que dado que nunca se ha presentado un caso como este en la historia del país, no solo en Nueva York, este caso solo se presentó porque la persona se postula para presidente. ¿Qué les parece? Lo que por supuesto los pondría a estos abogados, a la fiscalía, violando no solo múltiples regulaciones relativas a la ley, sino que también los pondría al borde de la interferencia. Eso fue lo que dijeron los jueces. De hecho, al final, cuando tuvieron que dar sus argumentos finales, me refiero a los abogados de los demócratas, en lugar de argumentar el valor del caso, o sea, en lugar de decir nosotros queremos presentar este caso por por esta razón, la otra. En lugar de eso, dijeron, esperemos que el tribunal tenga en cuenta que los abogados deben poder presentar casos como este sin amenaza de sanción. O sea, básicamente decían, esperamos que decidan que no nos vamos a meter en problemas por llevar este caso ante los tribunales. Esto fue lo que ocurrió en el Tribunal de Apelaciones. O sea, eso quiere decir entonces que Trump cuando fue declarado culpable de fraude y tuvo que pagar los 500 millones de dólares, algo que es insólito. Y cuando toda la izquierda estaba celebrando todo eso, él va a recuperar o ya recuperó, no sé, todo ese dinero porque el Tribunal de Apelaciones dijo que este era un caso que no tenía validez. ¿Qué les parece? ¿Alguno de ustedes ha escuchado esto? No lo han escuchado por ninguna parte. Estoy completamente convencida. O sea, las personas a las que les pidió el préstamo, en este caso el banco, literalmente acudieron a los tribunales en nombre de Donald Trump y dijeron que no habían sido defraudados. El banco dijo, nosotros sabíamos que Donald Trump sobrevaloró Mar-a-Lago, pero hicimos nuestros cálculos y aunque no lo hubiéramos hecho, si el valor de Mar-a-Lago solo fuera parte de 0,14, si el presidente de Deutsche Bank, por ejemplo, dice, le dimos el préstamo a Trump porque no tiene nada que ver con el valor de Mar-a-Lago, o sea, no tenía nada que ver con el valor de la propiedad. Tiene que ver con que le dimos otros 21 préstamos y él ha pagado los 21 préstamos con intereses. O sea, le dieron el préstamo sin importar el valor de nada. Y por eso el Tribunal de Apelaciones dijo, ¿cómo es que ustedes tienen un caso? El Deutsche Bank dijo literalmente que le habían concedido un préstamo de todos modos. Entonces fue cuando los abogados de la fiscalía empezaron a rogar para que no lo sancionaran. Eso fue lo que pasó con el fraude de Donald Trump. Eso fue justamente lo que sucedió. ¿Ustedes han escuchado esa información? En ninguna parte. En ninguna parte. O sea, teniendo en cuenta todo eso, llevaron a Trump a la corte, lo acusaron de haber sobrevalorado, de haber hecho algo ilegal, cuando no ha habido un caso en la historia de las apelaciones
en los Estados Unidos, no solo en Nueva York, un solo caso en el que alguien hubiera sido acusado porque sobrevaloró el precio, el monto de una propiedad. Y ni un caso en el que incluso los bancos o el banco que hubiera prestado ese dinero hubiera sido testigo a favor del acusado, a favor de la persona que solicitó el préstamo, porque el banco recibió ese dinero de vuelta y con intereses. Ok, Y sin ok, embargo, a partir de este momento tienes un par de minutos, o sea, no tiene que cerrar tan forzado, tienes 2 minutos a partir de ahora. Trump fue acusado de cometer un delito. ¿Ok? Esto es importante que ustedes conozcan todas las mentiras sobre el aborto, sobre la ley que ellos quieren retomar, Roe versus Wade. Todo eso es mentira. Todo es mentira. Lo de la ley famosa de la frontera, que Trump la mandó a que no la aprobaran los republicanos porque afectaba su campaña. Mentira total, porque lo que iba a permitir esa ley era convertir en ley la entrada de ilegales al país, permitiendo 5.000 personas, que eso se iba, por supuesto, a incrementar a más de 8.000, hasta incluso el doble de la cantidad, porque conocemos cómo actúan esta gente. Esto era importante que ustedes lo conocieran porque son dos importantes tópicos, dos importantes temas que están constantemente tratando de que la gente lo reconozca como algo real, ¿verdad? Porque una verdad, como decía, creo que Goebbels, una verdad repetida 1.000 veces se convierte, una mentira repetida 1.000 veces se convierte en verdad. Y es cierto, si tú estás constantemente y no entras a buscar la información como hago yo, porque es mi deber hacerlo, es mi trabajo, pues sencillamente te crees eso. Por eso es importante que ustedes busquen la información, no crean nada de lo que esta gente dice, porque lo que único que dicen es mentiras, todo el tiempo están mintiendo. Con esto me despido hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, a los que están en este momento en sintonía con Hilda Visión. Muchísimas gracias. Hasta entonces.